Vamos a ver, o iniciamos el día de hoy, el Evangelio de San Mateo. Bueno, vamos a continuar, porque recuerden que tenemos un calendario ya de predicaciones para todo el tiempo. Pensamos que va a ser para todo el tiempo. El primer domingo hablamos a la iglesia y el domingo pasado empezamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de hoy, que es segundo domingo, hablamos de los Evangelios. Si ustedes recordarán, el mes pasado, el segundo domingo del mes pasado, empezamos con el Evangelio de Mateo y vimos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que hablamos de lo precioso, hermanos, que es entender, número uno, nuestra línea ascendente, de dónde venimos. Al final del día venimos todos de Adán y Eva, ¿no? Pero más aquí terrenalmente hablando, de dónde realmente, de qué nacionalidad, de qué país, de qué cultura, grupo étnico venimos nosotros. Y el día de hoy vamos a Mateo capítulo 1, pero vamos a iniciar el versículo 18. Si tienen su Biblia, una vez más, si no tienen Biblia, recuerden, hay Biblias extras, hermanos, ahí adentro de la silla, abajo, en la parte de abajo, en inglés, en español también. Y de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, le voy a dar lectura, pero ustedes van a ver de qué se trata. Y fue coincidencia realmente, porque estamos en el mes que celebramos el nacimiento de Cristo. Recuerden, Jesucristo no nació el 25 de diciembre, hermanos. No crean eso, no es verdad, esto es tradición. Es una pena de que el día de hoy Satanás está haciendo un buen trabajo, ¿saben qué? Desanimando a una gente cristiana para que no celebren la Navidad. Estaba yo contactando con una persona que obviamente celebraba la Navidad, y desde pequeño también uno celebra la Navidad. De repente viene una información, obviamente viene la información de Satanás. Pero empieza a decirle, no, la Navidad, los cristianos no debemos de celebrar la Navidad, porque los orígenes, vean, los orígenes de la Navidad, que es una celebración pagana de la Saturnilia o quién sabe qué, y que la corona que pone también significa. Hermanos, no caigan en ese error, no caigamos en ese legalismo, no caigamos en esa tontería. Ninguno de los cristianos, cuando ponemos un arbolito de Navidad con esferas y todas esas luces, ninguno está pensando en la celebración pagana, o alguien de ustedes lo celebra, el paganismo de antes, o lo que está pensando nada más es en el nacimiento de Jesucristo. Toda la gente, hay algunos que probablemente ya el enemigo puso esa información y ya no ven todo lo que vemos nosotros, hermanos, con la misma mentalidad que celebramos uno de los más grandes eventos de la historia de la raza humana. En primera, es verdad, los que están en contra de celebración de la Navidad por los cristianos, Jesucristo no nació el 25 de diciembre, y espero que no se desilusione alguien aquí. Hermano, Jesucristo no nació y nos vale un cacahuate, podemos decir. Podemos celebrar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre cualquier día, porque nosotros no celebramos el día, ¿cierto? Reconocemos el evento, celebramos el evento, y con toda seguridad sucedió hace 2000 años un día. Porque para Dios, ¿ustedes creen que Dios considera los días, hermanos, como decía, oye, están viviendo en enero? No, Dios es eterno, Dios está fuera de la dimensión del tiempo. O sea, para Dios nada más está viendo la tierra girar alrededor del sol y la tierra girar alrededor en su órbita, en su eje, ¿cierto? Nada más amanece, se pone la luz, la oscuridad, la luz, la oscuridad, la luz, la oscuridad, pero Dios es soberano. Entonces les animo, no vayan a caer en ese legalismo, que para mí honestamente es una tontería, pero detrás de todo esto no está el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién puede pensar que está en contra de que se celebre, hermanos, y se reconozca y que nos alegremos por el evento que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Satanás, pero usa argumentos para engañar a la gente, porque pienso en gente
que por muchos años celebró la Navidad y de repente celebraban la Navidad no pensando en el paganismo y los orígenes paganos, sino pensaban en Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Por eso ponemos, hay muchas nativities o nacimientos, natalicios se llama. Ok, yo no hablar español, nada. Nacimientos, hermanos, está José, María, y el niño Jesucristo. Pero vean, estas personas que por mucho tiempo y años lo celebraron, de repente alguien les pone una mentalidad, una información, y dejan de celebrar. Dejan de celebrar. Y créanme que hay cristianos que en este tiempo están más obsesionados en estar apuntando a los demás cristianos que están celebrando y se olvidan, hermanos, que con libertad podemos reconocer ese evento donde el Hijo de Dios se hizo un ser humano. Entonces quería decirles eso, hermanos, porque veamos lo que sucedió y aquí podemos llamarle la primera Navidad. Navidad no viene del paganismo, la palabra Navidad no es de esas celebraciones paganas, hermanos. Navidad significa nacimiento que da vida, podemos decirlo así en pocas palabras. Viene de natalicio, de nativity, y es de natalicio. Alguien dice que es nati, vita, da. Nati quiere decir nacimiento, de natalicio, vita de vida, y da es de dar, nacimiento que da vida. Eso es lo que los hijos de Dios celebramos y aprovechamos, hermanos, para predicar el Evangelio. No nos cansemos de, si tienen Facebook, llenen Facebook, hermanos, de pasajes de la Biblia, de declaraciones bíblicas. No se vayan también con tantos memes de esos que hay, hermanos, que le ponen un osito, una florecita y cosas, y que ni viene en la Biblia. No, vean, seamos bíblicos, asegurémonos que lo que estamos poniendo en nuestro muro de Facebook no son tonterías, no son bobadas, no son imaginaciones de gente, sino que sea algo sólido, hermano. ¿Y qué más sólido que lo que Dios nos enseña en la Biblia? Amén, hermanos. Amén. Mateo, capítulo 1, voy a leer del versículo 18 al 25. Tratemos de ir para atrás. Vean, esto que vamos a leer sucedió hace 2000 años más o menos, allá en Jerusalén, en la tierra santa, tierra prometida. Y dice la escritura, el apóstol Mateo, que Dios lo inspiró para escribir esto, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, o esta fue la manera en que nació Jesucristo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Dios por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado o traducido es Dios con nosotros. Literalmente, Emmanuel significa con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y vamos a detenernos un momentito nada más ahí, hermanos, para reflexionar. Esta es la palabra preciosa de Dios. Entonces, en este pasaje, en esta narración, en estos versículos que acabamos de leer, existen muchos temas. Si ustedes observan y si en alguna ocasión, cuando quieren estudiar la Biblia o un tema de la Biblia, si ustedes se dan cuenta, ahí podemos hablar del aborto, ¿cierto? Del aborto, porque está hablando de una mujer embarazada que concibió y
que acababa de concebir realmente y que dio a luz. Entonces ahí el tema aborto. Pero también el otro tema es adopción. ¿Por qué? Porque José prácticamente adoptó a Jesucristo como si fuera su propio hijo. Ustedes saben que no era hijo necesariamente en el sentido biológico de José. Engendró el Espíritu Santo. Otro asunto, ángeles también. Ahí aparecen ángeles, seres espirituales creados por Dios también. Entonces, cuando estudiamos la Biblia y queremos saber acerca de ángeles, este pasaje es importante. Pero también otro tema sería el compromiso hacia el estado matrimonial. José, hermanos, se comprometió, María, confianza. El Espíritu Santo también, otro tema que sale ahí, porque habla de que lo que concibió María en su vientre era del Espíritu Santo. Milagros es otro tema en ese pasaje que acabamos de leer, esos pocos versículos. Milagros, ¿por qué? Porque esto es realmente un grandioso milagro. Cuando en el mundo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios viene a poner la simiente, hermanos, en el vientre de una mujer que no ha tenido relación sexual. Obviamente es un milagro. Nombres, otro tema también, nombres, porque aquí este nombre no lo escogió José y María, ¿cierto? No, porque si no le hubieran puesto a Jesús, ¿cómo lo hubieran puesto? José. José, ¿cierto? Como su papá o como alguien de la descendencia de esta familia. Pero no, ese nombre lo escogió Dios y dio la razón, como vamos a ver ahora. Otro tema también es obediencia, porque José lo obedeció. María confió en ese ángel, José confió también en la aparición en ese sueño. Otro tema es valor. En esto que acabamos de ver, vean el valor que tuvieron que tener los dos para seguir adelante viviendo pese a todo lo que tuvieron que enfrentarse, como lo vamos a ver. Y otro tema que también podríamos sacar de aquí es vergüenza, ¿cierto? Porque eso fue lo que tuvo que enfrentarse José, porque no le creyeron. Pensaban que María, su esposa, había adulterado. Punto, no que pensaban así del Espíritu Santo. No creyeron eso, hermanos. Entonces vean el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. De manera que esa simple declaración afirma y confirma al menos dos cosas. Número uno, que existió un personaje histórico real que se llamó Jesucristo. Existió. Esto es historia real, genuina. Y Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, y empieza a explicar. Otro punto muy importante es que esa misma persona nació en un lugar en este planeta Tierra, es decir, Belén, ese todavía existe. Si ustedes van a Google, hermano, y pongan Bethlehem en inglés o Belén, y vean que ahora ya es una ciudad grande. Era un pueblecito pequeño, una comunidad pequeña, pero ahora está creciendo más, de manera que podemos decir en el mapa en el globo terráqueo, decir, mira, aquí hace 2000 años nació Jesucristo, el Hijo del Dios verdadero, el Hijo de Dios que vino a este planeta. Ahora, ¿y qué importancia tiene esto de que Jesucristo nació en la tierra? Aquí, hermano, la importancia más grande del mundo. La persona de Jesucristo ha sido causa de controversia entre los seres humanos por todas y cada una de las generaciones que han existido después de él. Miren lo que causa Jesucristo. División. Y él lo dijo. Yo no he venido a traer paz a la tierra. Dice, yo vine a traer espada. Y empieza a hablar y da la razón. ¿Por qué? Porque, hermano, este asunto es de vida espiritual o muerte espiritual. Cuando un ser humano es regenerado por el Espíritu Santo de Dios, todo tu mundo ha cambiado. Todo tu mundo, toda tu vida ha cambiado. Empezamos a juzgar de una manera diferente. Empezamos a analizar las cosas de una manera diferente. Empezamos a enfrentarnos a situaciones aquí en la tierra de una manera totalmente diferente. Y podemos decir, como lo he dicho antes, hermanos, solamente existen los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios de cualquier nación.
No importa que si el grupo étnico o la cultura es china, alemana, francesa, italiana, mexicana, americana, nada más existen dos clases de seres humanos viviendo juntos por ahora en el mismo planeta Tierra. Y por eso vean la lucha horrible que existe. Y la mala noticia, podemos decir, es que esto se va a poner de mal en peor. Eso la Biblia lo dice. El apóstol Pablo a Timoteo: mas los hombres malos, los perversos, los paganos, los que rechazan a Dios, irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. ¿Quién lo va a engañar? Satanás. ¿De qué manera? Usándolos a ellos mismos. El diablo el día de hoy usa a gente que rechaza la autoridad de las Escrituras para él transmitir sus mentiras a grande alcance. Y es astuto, eso es lo que está haciendo Satanás. Jesucristo hizo declaraciones con respecto a su identidad. Su identidad es de quién era realmente, quién fue este hombre que nació hace 2000 años. Él hizo declaraciones específicas, hermano, que ninguna otra persona o líder religioso en el mundo jamás ha hecho. Nadie jamás, hermano, ha hecho unas declaraciones como las que hizo este hombre llamado Jesucristo, que de acuerdo a la Biblia es el Hijo de Dios. Reclamó no ser de este mundo. Los que han leído nada más los evangelios, les animo, si hay algún cristiano aquí que nunca ha leído los 4 evangelios de capítulo 1 al final, háganlo, hermanos. Es palabra del Señor. Vean, si ustedes creen que Cristo es el Hijo de Dios y Cristo es su Salvador, lo mejor que podemos hacer es saber la historia de Él, qué cosa hizo, qué cosa dijo. Y Él repetidamente dijo: mi reino no es terrenal, mi reino no es de este mundo. Y repetidamente habló de Dios, el que me envió, Él me ha enviado, el que me envió, el Padre que me envió. Repetidamente. Entonces ningún ser jamás ha hecho esas declaraciones. Jesucristo dijo o reclamó que Él era el Hijo de Dios, que su Padre lo había enviado con un propósito, con una misión. Y gracias al Señor, esa misión por la cual Jesucristo vino a hacerse un ser humano en el planeta Tierra ha sido cumplida. Mission accomplished, o misión cumplida, ya se realizó. Y el asunto es de que la misma Escritura habla de que ahora viene la otra etapa, la etapa final del plan de Dios. Y si leen ustedes las epístolas del apóstol Pablo, junto con el libro último de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación, bueno, eso se va a cumplir también eventualmente. Es bueno estar preparado, es bueno al menos tener una idea de lo que viene, para que cuando venga y se acerque el fin, no nos apaniquemos ni estemos, hermanos, desilusionados, siendo engañados por Satanás, pensando de que no era verdad lo que de Dios, ¿no? Sí. Cuando vemos que la situación se pone más difícil en el mundo, en contra de la justicia y de la verdad, hermanos, nuestra redención está cerca. Todo marcha bien. No esperen ver paz aquí en la tierra para decir: oh sí, entonces todo marcha bien, porque mira, la situación económica está mejor, y mira, ya no hay violencia, ya se acabaron los secuestros, se acabó el narcotráfico, se acabaron los políticos corruptos. No, eso no va a suceder. Va a ir al contrario. Peor, la situación va a empeorar. Y gracias a Dios que Él ya no nos dijo. Por eso, si la situación empeora, decimos: gracias, Señor, todo marcha muy bien, todo marcha de acuerdo a lo que Él nos ha dicho. De manera que esta simple declaración del versículo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así, debería eliminar prácticamente toda duda acerca de la existencia y de la identidad de Jesucristo. Hay gente que no acepta el registro histórico y ha tratado es increíble cuánta gente ha estado tratando de destruir ese relato histórico. Gente que no cree en Dios, obviamente, y gente que profesa ser cristiana, pero que niega la autoridad absoluta de la palabra de Dios.
y se consideran ellos mismos cristianos y se consideran teólogos cristianos, bíblicos, y enseñan en seminario. Muchos de ellos están preparando a los futuros pastores en los seminarios, diciéndoles que no pueden confiar realmente en este libro. La razón por la que tanta gente rechaza la existencia y la identidad de Jesucristo es porque no es porque no haya pruebas. La razón es que no están dispuestos a aceptar las implicaciones. Ahora, este es el pequeño bosquejo que vimos la semana pasada, el mes pasado, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy para avanzar. Pero la razón principal por qué la gente no quiere aceptar que Jesucristo es lo que Él reclamó ser, claramente, ahí está en la Escritura. Lo que implica aceptar a Jesucristo es lo que implica aceptar que Jesucristo es lo que Él es, lo reclamó ser. Eso es lo que la gente no está dispuesta a aceptar. Lo que implica, si acepto, si digo si es verdad, lo que implica, hermano, es miren nada más algunas de las implicaciones que implica aceptar la historicidad de ese hombre llamado Jesús, el Cristo. Bueno, si acepta el ser humano, o si hay alguien aquí que no ha aceptado, es bueno que tú sepas, esto es lo que implica. Si acepto que Jesucristo realmente es un personaje histórico, tengo que aceptar y reconocer que Él es, en verdad, el Hijo del Dios vivo y verdadero. Miren lo que implica. ¿Qué cosa otra implica, hermanos? Implica aceptar y reconocer que ese hombre que estuvo aquí llamado Jesucristo es Dios en su esencia. Recuerda Juan 1.1, y si tienen su Biblia o sus notas, anoten ahí Juan 1.1, póngale un ladito de esto, hermano. Juan 1.1, que dice en la Biblia, la Escritura, en el principio era el Verbo, o sea, Jesucristo, la palabra. Y el Verbo era con Dios, con el Padre, frente a frente, indica eso. Y el Verbo, Jesucristo, era Dios en su esencia. Juan 1.1, Juan 1.14. Y ese Verbo se hizo una persona. Juan 1.14, se usa la palabra carne. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso implica, si acepta que Jesucristo fue en realidad un personaje histórico, tiene que aceptar y reconocer que Él es en verdad el Hijo de Dios, tiene que aceptar y reconocer que Él es Dios en su esencia, pero también tiene que aceptar y reconocer que solo existe un Dios vivo y verdadero, porque las Escrituras lo dicen, lo declaran. El mismo Jesucristo fue el que escribió todo el Antiguo Testamento. Entonces vean lo que implica aceptar a Jesucristo. No puedes aceptar a Jesucristo y decir que hay otros dioses en la tierra. Eso es imposible, imposible. Si hay alguien que dice, oh sí, yo creo que Jesucristo es Dios y que hay otro Dios, no, estás entendiendo mal, tienes que ver lo que estás diciendo. Pero implica aceptar y reconocer que solamente existe un Dios vivo y verdadero, el creador de todo el universo, el creador de los cielos y de la tierra. Pero, y por implicación a esta declaración número 3, tienes que aceptar y reconocer que todos los demás dioses son falsos, son invención humana, y tienes que aceptar también, lo que implica es reconocer y aceptar que todas las otras religiones quedan como falsas e innecesarias. ¿Se dan cuenta? Porque mucha gente no quiere aceptar a Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que implica? O sea, tú no puedes ser cristiano y decir que hay otras maneras para ir a Dios. No puedes. Lo triste, la ironía de la vida es que han hecho encuestas aquí en este país, Estados Unidos. Muchos cristianos, hermanos, un grandísimo porcentaje de cristianos que profesan ser cristianos nacidos de nuevo, dicen que hay otros caminos para ir a la vida eterna, y que hay que Dios acepta otros medios para la salvación.
No puede ser hacerlo. Número 5, miren lo que implica también si aceptas a Cristo como un personaje histórico. Tienes que aceptar y reconocer que todo lo escrito en la Biblia es en verdad la palabra de ese Dios que nos creó. ¿Escucharon lo que implica? Obviamente, y esto se está poniendo ya más serio, si acepta el ser humano, Jesucristo fue un personaje histórico, real. Entonces miren todo lo que implica. Por implicación también a la número 5, tienes que aceptar y reconocer que todo lo escrito en las Sagradas Escrituras es verdad, la palabra de Dios. Entonces, si eso es verdad, y lo es. La número 6 dice, tienes que aceptar y reconocer la moralidad de la Biblia. Como la moralidad del Dios vivo y verdadero que espera de toda la raza humana. Se dan cuenta, se aceptan a Jesucristo, hermano, tienen que aceptar la moralidad de la Biblia. No puedes aceptar a Jesucristo y rendir tu vida y decir, oh no, esta moralidad está equivocada. No puedes simplemente, entonces, y esto implica, hermano, mentiras. No, Dios no espera que el ser humano mienta. Dios espera que se hable la verdad. Implica adulterio, inmoralidad sexual, homosexualismo. Sí, es verdad. Esta es la moralidad de Dios. Dios no permite el homosexualismo. No permite el aborto. Dios está en contra de asesinar un bebito en el vientre de su mamá, de terminar su vida. ¿Se dan cuenta? Esa es la moralidad de la Biblia. Y si acepta uno a Jesucristo, por fuerza tiene que aceptar la moralidad de Jesucristo, porque esto, hermanos, la moralidad es moralidad del Hijo de Dios, que es el mismo Jesucristo. También tienes que aceptar y reconocer que, incluyendo, implícito también, hermano, junto con el número 6, si aceptas la historicidad de Jesucristo, tienes que aceptar y reconocer que el matrimonio no es invento humano. No lo inventó el gorila en evolución, no lo inventó el ser humano, hermano. El matrimonio es institución del Dios vivo y verdadero que nos creó, del único que existe. Y eso lo vamos a honrar. Los hijos de Dios honramos el matrimonio. La Biblia dice, honroso sea todo el matrimonio. Si eres hijo o hija de Dios, no vas a juntarte para ver si la hacemos. No vas a juntarte nada más, hermano, a ver cómo nos va y si la hacemos o no la hacemos. No, hermanos. Implica aceptar y reconocer que el matrimonio es institución de Dios y es solamente entre un hombre y una mujer. Miren el desastre, lo que está sucediendo. Miren lo que está sucediendo. Bueno, gracias al Señor, como hijos de Dios no tienen que andar. ¿Será verdad que se pueden casar dos hombres? ¿Y será que? Y Satanás, pero si dos hombres, dos mujeres se aman, ¿por qué Dios no quiere que se amen? Si Dios es amor satánico, hermano, eso es basura. Ese argumento no viene de Dios. Ese argumento tiene que venir de Satanás. ¿Sabe por qué lo digo? Porque contradice la palabra de Dios. Simple. ¿Quién es el único que se opone a la palabra de Dios? El diablo, Satanás. De manera que vean entre un hombre y una mujer. Otra cosa también, tendrías que aceptar y reconocer que la teoría de la evolución no es más que eso. Una teoría que llega a ser completamente falsa. Si Jesucristo es lo que reclamó ser, la teoría de la evolución es falso totalmente. Es simplemente una teoría, un invento, una imaginación de gente que no quiere aceptar la palabra de Dios, porque no le conviene. Entonces, otra implicación, vean, es que se necesita aceptar y reconocer que cada uno de los seres humanos, habidos y por haber, darán cuentas a Dios, tarde o temprano. Cada uno de los seres humanos, habidos y por haber, cada uno de los seres humanos, vamos a dar cuentas delante de ese Dios. Entonces, la número 10, veamos la siguiente. Tienes que aceptar y reconocer que tanto el cielo como el infierno son lugares reales y que gente está yendo a esos lugares.
lugares. Hay gente que se está yendo a esos lugares. O va al cielo o va al infierno. Tienes que reconocerlo. Vean lo que implica Jesucristo. Vean por qué el mundo aborrece el nombre de Jesús, de Jesucristo. Y por último, tienes que aceptar y reconocer que Jesucristo es el único camino. Tienes que reconocer y aceptar que Jesucristo es la verdad absoluta, no la del hombre. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad. Importa un cacahuate lo que yo opine, importa un cacahuate lo que ustedes opinen, importa un cacahuate lo que opinen el Papa y cualquier sacerdote y cualquier pastor y cualquier... No importa, Dios siempre es verdad. Y el Señor Jesucristo dice, Él es el camino, tiene que aceptar que es la verdad y que Cristo es la vida eterna, la vida de Dios. Cristo es la vida que viene del Dios creador, Jesucristo. Por eso cada ser humano que acepta, que invita, que le pide y que permite que Cristo venga a su vida, ese ser humano está recibiendo la misma vida de Dios. Cristo es la única manera. También tendrías que aceptar esto, escuchen, que Cristo es la única manera en que el ser humano puede llegar a conocer al verdadero Dios de una manera genuina, real y personal. Se tiene que aceptar eso. Señor. Tiene que rechazar a todo lo demás, todos los otros medios. Entonces, vean nada más lo que implica aceptar a Jesucristo, reconocer la historicidad de Jesucristo. Por eso no es raro de que por qué Satanás está tan enojado. ¿Por qué Satanás está usando todos los medios posibles para callarnos? Eso es lo que quiere, nada más callarnos. Pero no nos vamos a callar, ¿eh, hermanos? No se van a callar ustedes, ¿se van a callar ustedes, hermanos? No nos vamos a callar, pero ¿y qué? Como en las clases de artes marciales de los sábados, ya estoy anunciando artes marciales, que me gustaría que vinieran hombres, no nada más niños, hermano. Me gustaría enseñarles algunas cosas a los hombres para defender a su princesa, a su reina, a su esposa. Vámonos, a ver si así tienen, hermanos. Ok, pero algo que cada vez que hacemos antes de empezar la clase, oramos y les doy un minuto casi de reflexión. Y yo les decía, estamos hablando de la moralidad. Les estoy hablando de, ¿qué es eso de moralidad? Pues tiene que ver con el comportamiento bueno o malo. ¿Y quién dice? ¿De dónde viene eso? De Dios. Entonces les decía a los niños, ¿y qué si un día ustedes se van a enfrentar a que si dices la verdad o te vas del lado de la verdad y la justicia, te van a meter a la cárcel? ¿Qué vas a hacer? Yo estoy contento porque ninguno dijo que no iba a decir la verdad. Todos dijeron, voy a ir a la cárcel. Y gloria al Señor, porque son niños, hermanos. Bendito sea el Señor. Digo, qué bueno, así es. No importa que vayan a la cárcel, no importa que